Muy buenos días, El Salvador, América, el resto del mundo. O buenas tardes o buenas noches, donde se escuche este video. Junio 2 del 2023. Hace unas horas atrás grabé un video después de escuchar las palabras del señor Bukele. Y como dije antes, le digo al señor Bukele, porque yo no voté por él, por lo tanto él no es mi presidente, según mi punto de vista. Y tampoco merece ser presidente. Ya haciendo un análisis total, lo que Bukele está haciendo es afirmando el golpe de Estado a todas las leyes, tal como cuando lo trató de dar el 9 de febrero del 2020, donde citó aparte de su militancia ir a San Salvador, linchar diputados, quemar la asamblea, claro, usando al ejército. El ejército que fue reformado gracias a los acuerdos de paz. A la policía que fue fundada gracias a la lucha del pueblo y a los acuerdos de paz. Con las declaraciones del señor Bukele anoche, ahí él está asegurando un fraude electoral. No sé cuál es el miedo al 3%, como él dice que somos los de oposición. Donde dice que lo va a ocupar para reducir los gastos, al reducir los municipios. No, es porque él sabe que la tendencia es a ganar. Si él se reelige, y ya lo repito, si él se reelige, va a ser dictador completo. Porque él no puede reelegirse. Él mismo lo ha dicho en varios discursos antes de que en El Salvador la Constitución prohíbe que el presidente se reelija seguido del periodo que ha estado. Pero bueno, desde el 2019 él hace las leyes, él dispone. Porque en la Asamblea solo tenemos levantadedos. Entonces, la mayoría de diputados ni conocen la Constitución ni sus allegados. Recordemos que Nuevas Ideas es un partido hecho de oportunistas, de buscahuesos y traidores. Mucha gente que se unió a Nuevas Ideas fueron aquellos que no le pagaron a Alba Petróleo, Alba Libre. El show de él, para sorprender, es que él ya combatió las maras y hace poco movió más de 5,000 soldados, 500 policías a un pueblito menos de 1,000 habitantes en Chalatenango para, entre comillas, capturar a los que mataron a un policía. Claro, pero él no investiga todos los crímenes de la policía, las Fuerzas Armadas, las golpizas que le dan a los jóvenes porque tienen un tatuaje. Solo vea por dónde van, como dice un periodista, por dónde van los tiros. Él ha secuestrado todas las instituciones del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas y a directores de la policía, que si nosotros buscamos muchos directores, el récord del pasado no es muy bueno. Y el ministro de Defensa, ya sabemos que él no puede ser ministro de Defensa porque era un grado inferior a otros subordinados del ejército. Pero así es. Aquí no nos engañemos que todo era aprobado por la embajada norteamericana, por el gobierno de Estados Unidos. Si no, Bukele no hubiera llegado al poder.
sin el poder de Estados Unidos. Es mentira. Y claro, el fanatismo, aquel que no lee la Constitución, no está pendiente de las verdaderas noticias, sino que solo lee los medios que le conviene al Estado, o el que está en el poder muchas veces. Y eso es lo que ha ocurrido. Porque esto que está ocurriendo en El Salvador es un fraude electoral, bien planificado. Un fraude electoral que él sabe, el señor Bukele, que él ganó las elecciones con el mínimo del 20%. Porque los llamados a votar eran 5.500.000 votantes. Y lo que Nuevas Ideas sacó fue 1.000.000 y un poco más. Si nosotros hacemos la cuenta, él no ganó ni con el 20%. O sea que los asesores que tiene de Venezuela, de la derecha venezolana, del narco derecha de Venezuela, yo creo que por ahí van lo que lo están aconsejando como hacer política en El Salvador. Recordemos cuando él comenzó repartiendo primero $300 y le aumentó a todos. Esos $300 que le dio a 125.000 personas, lo recuperó bien rápido. Después dio una bolsa de atún enlatado, de las orejas del atún, no era ni atún, 10%, macarrones, arroz, frijoles comprados a los comerciantes de Sonora, México. De ahí venían los paquetes, según lo que vi en los periódicos de México. Comerciantes ligados con el narcotráfico de México. Y solo ha dado esas bolsas a la gente pobre, a la gente empobrecida por el sistema capitalista, 2 veces en 4 años. Ellos saben, los asesores que tiene Bukele, que en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro da una bolsa que llama el CLAM, pero allá en Venezuela es a 7,5 millones, 2 veces por mes. Y recordemos que es el gobierno que Bukele, el legítimo que eligió el pueblo de Venezuela, pero él aceptó al narco derechista, gente de la silla de Estados Unidos, a Juan Guaidó. Esto lo traigo para que el pueblo sepa cómo actúa el gobierno de El Salvador bajo el mando de la única voz que puede hablar en El Salvador, que se llama Nayib Bukele. Y ahora, repitiendo el 9 de febrero, fue el primer intento. Ahora, como él sabe que las cosas no están bien para él, porque él, su gobierno y los ministros no han entregado, ni las alcaldías han entregado cuenta en qué han gastado el dinero. Los millones, billones que le han entrado desde el 2019. Préstamos, los impuestos del pueblo. Ahora dice que es para reducir gastos. Entonces dice que ya terminó a las maras, que ya estuvo, ya el país está seguro. Ahora viene ya a limpiar la corrupción. Oiga, él dice que va a limpiar la corrupción. Cuando recuerden campañas, digo que iban a traer a la que supuestamente limpió la corrupción en Guatemala, que sí es peor, a las, si sí es algo así, para que se encargara. Y
iba a recuperar los bienes del Salvador que le han robado en los últimos 75 años. Y para hacer el show, puso a un oligarca llamado Alfredo Cristiano, un hombre asesino que con su partido asesinaron miles de salvadoreños durante, antes y durante lo que fue el conflicto dentro de El Salvador. Que Bukele lo niega, porque dice que aquí no hubo guerra, que aquí nunca nada pasó. Claro. Ya se le olvidaron los 150,000 muertos, la muerte de buenos sacerdotes, monjas, catequistas y nuestro amado Monseñor Romero. Claro, porque él nació en cuna de rico, no había por qué preocuparse. Y cuando eso ocurrió, él era un niño. Y parece que no lee la historia el señor presidente, o el señor Bukele, perdón, que me equivoco. Y ahora él sabe que no tiene cómo decirle al pueblo en qué se han invertido los millones que entraron al Estado. Es el único gobierno en el mundo que no le reporta al pueblo cuánto entró de dinero al Estado y en qué lo invierte cada año. Ha tenido 4 años y no ha combatido la pobreza. Y lo que hizo anoche el show, que se presta a la Fuerza Armada y la policía, claro, son subordinados a ellos. Y parece que el ministro de Defensa tampoco ha leído bien la Constitución. Lo entiendo los rasgos militares como son, que en El Salvador estaban acostumbrados a matar, a golpear, dejar moribunda a la gente y después preguntar, ¿quién es al que habían, al que había sido víctima? Y de esos todavía han quedado esas escenas en la mente de lo que ocurrió en El Salvador. El imperio, Estados Unidos y sus serviles, que tienen todo el mundo, especialmente en El Salvador, en América Latina, el plan lo desarrollaron bien. Cuando mandaron al comandante Chafí Jorge Handal al cementerio, ya tenían a Mauricio Funes para imponerlo como candidato. Ya Estados Unidos estaba acelerando la destrucción del FMLN, trayendo a Mauricio Funes. Claro, con traidores dentro de la dirigencia del FMLN. Y al traer a Mauricio Funes, metieron chinchis telepates de derecha, de ultraderecha, al gabinete. Y miraron bien al FMLN. Cuando eso estaba ocurriendo, yo me acordaba del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Cuando en una ocasión expresó y dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. En mis escritos van a ver que siempre menciono al libertador. Porque él fue víctima después de haber liberado Venezuela y muchos países a lo que él le llamó la gran patria. Y después lo asesinaron. Hasta llegó a decir
tanta lucha, tanto sacrificio he arado en el mar. Estados Unidos, cada 10 años, 15 años, renueva las derechas en estos payecitos que son su color. Si nosotros tomamos la historia de 1960, el PCN, el PDC, Arena, que gane el apéndice, son los que más asesinaron al pueblo, junto al militarismo, a los dictadores militares. Y todo dirigido por la Agencia Central de Inteligencia CIA, fundada ya en los años 1947. Es una organización letal que usa los Estados Unidos para intervenir, destabilizar, dar golpes de Estado, hacer fraude electoral, poner gobierno. Y después le agregaron la DEA, que es otra institución, la UCA y el montón de ONGs que tiene cada país. Todos trabajando para los intereses de Estados Unidos. Ese es El Salvador. Y ellos saben que la educación política en nuestro país es bien baja. Hay mucha gente que por $1 se vende. Nuestras Fuerzas Armadas, la mayoría de soldados, no saben leer y escribir. Estoy hablando de los años antes de 1992. Ahora van al cuartel porque están muriendo de hambre la mayoría de jóvenes. Y los policías sacan bachillerato, pero un bachillerato mediocre de la educación que tenemos en El Salvador, que tampoco no saben. Pero vean, todos son de rango campesino. Y esto es lo más doloroso, como decía Monseñor Romero, el indio mata al indio. Así es que todo esto lo ponemos en conjunto lo que está ocurriendo en El Salvador con el señor Bukele. Ahora él está asegurando el fraude electoral. Aquí no lo engañan. Lo de Cristian es un show. Recordemos que el FMLN estaba confiscando por medio de las cortes muchas cosas de Cristiani para pagar la deuda que Cristiani le dejó a PDVSA. Porque PDVSA, no solo Cristiani no le pagó, sino que también Bukele, Nayib Bukele. Y Estados Unidos ya le convenía deshacerse de Arena, porque ya no le servía, ya hizo el papel sucio. Y dentro del FMLN, a pesar sus contras, sus pros y contras, nunca le firmó un papel a la embajada norteamericana o a la CIA o al Departamento de Estado que el FMLN aprobaba a Estados Unidos como imperio y el sistema capitalista. Por eso fue que desde que Hugo Sánchez era en el poder, lo empezaron a bloquear económicamente. Y las amenazas de Estados Unidos, que si no rompía con Venezuela, que no dejaba, bueno, le iban a quitar la ayuda. Y empezó la conspiración contra el FMLN. Estados Unidos penetra a Bukele en el FMLN, ya lo tenía. Y ya tenía a Dagoberto Gutiérrez, al vicepresidente Ulloa, que su padre, buenos padres tuvieron ellos, tanto Bukele como Ulloa, pero sus hijos son otra cosa. Es como que digamos el comandante Jorge Chapiganda,
y el hijo, muy diferente. Entonces, Bukele y sus asesores han calculado bien. ¿Y qué más cosa más bonita para terminar de destruir al FMLN? Decir que el FMLN y Arena son lo mismo. La ignorancia en nuestro pueblo, como digo Libertador, lo acepta. Pero primero han dividido al FMLN, han sobornado a dirigentes, a gente, la hicieron convertirse de derecha indirectamente o directamente, así como Dagoberto Gutiérrez, Roberto Caña, Joaquín Villalobos, etcétera, Facundo Guardado, traidores de primera línea del FMLN. Porque aquí en El Salvador, como en América Latina, se usa la operación divide y vencerá. Ese fue el plan de odio de Bukele en el 2015. Divide y vencerá. Al dividirlos, los debilitaron. Por eso es un llamado a los FMLNistas que recapacitemos. Esto que Bukele está haciendo, esto no se llama progreso, se llama atraso a la sociedad, al país. Lo de anoche simplemente está asegurando el fraude electoral, porque le temen al 3%, según la propaganda de ellos. Allá el que se quiere dejar engañar, sigue engañando. Y aquellos que están aplaudiendo no se dan cuenta que el país está entrando en la etapa de una de las dictaduras más peligrosas. Claro, la dictadura se va a congregar, se va a afianzar si él se reelige. O ponga uno de sus allegados, porque los asesores del señor Bukele entienden la jugada política del Salvador, de América y la geopolítica. Porque nosotros estamos concentrados y matándolo entre nosotros, los que estamos opuestos al señor presidente, a Nuevas Ideas y a los criminales del PCN, del PDC y los traidores del FMLN y de la derecha que compone Nuevas Ideas. Bukele está midiendo la geopolítica. Mientras la está midiendo, está afianzando un fraude electoral para seguir en el poder. Claro, tiene que ser aprobado por Estados Unidos, por el Departamento de Estado. Vuelvo a repetir lo que vengo repitiendo. Para mí, en mis análisis, estas derechas que tenemos en Honduras y en El Salvador es un experimento norteamericano. ¿Cómo van a funcionar las nuevas derechas, ultraderechas? Analicemos cómo va todo. Vean Guatemala, que dio que habían limpiado, dieron golpes de Estado y que limpiaron la corrupción, y vean el narcogobierno que tiene. Así es que salvadoreños, una vez más, es bueno estudiar, leer, aprender nuestra constitución, nuestras leyes y hacer un análisis de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Si la situación sigue así en manos de Bukele, El Salvador se va a ver en unos problemas serios.
porque este gobierno lo que ha hecho es engendrar más pobreza, más miseria. Claro, estoy hablando de la clase media, la clase pobre, a lo que el capitalismo le llama miserable, que somos la mayoría en El Salvador. Y dentro de esa mayoría es donde está más la ignorancia política. Es donde los políticos se aprovechan. Y con respecto a los que emigraron, recordemos que la mayoría de migrantes a Estados Unidos son gente de educación del campo. No es que estoy insultando, no. Y allá van a hacerse unos dólares y ya se creen también norteamericanos anglosajones y vienen con eso en la mente. Vean los que vienen a poner negocios, vienen a explotar igual que las transnacionales. No hay diferencia. En nombre de la democracia, la libertad. Ahora, los que somos de un pensamiento diferente, de izquierda, jamás vamos a aceptar gobiernos totalitarios. Es mentira. ¿Por qué yo ya no vivo más en Estados Unidos? Yo soy ciudadano norteamericano. Yo ya no sé ni cuándo se me venció el pasaporte. Porque viviendo en Estados Unidos estudié la historia de Apeapá, cómo nació, cómo vive. Y yo dije, si así como muchos hermanos míos, amigos, compañeros, entregaron sus vidas por este país, por hacerlo patria, esa es la misma lucha que yo tengo, hacer patria, independiente, soberana, pero democráticamente, no con dictadurías. Por eso es que nunca aprobé la política de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le gusta poner derechas en el poder, oligarcas, ricos y pobres, aquellos arrastrados para convertirlos en gobernantes dictadores. Pero generalmente pone la oligarquía. Recordemos lo que dijo Hillary Clinton bajo el gobierno de Obama. Vamos a recuperar la América Latina porque es nuestro patrio trasero, porque la América Latina nos pertenece. Y nuestro gobierno, ya sean republicanos o demócratas, la vamos a convertir en una democracia, como era en los años 1960. Eso lo dijo Hillary Clinton como secretaria de Estado de Estados Unidos. ¿Y qué había en 1960 en América Latina? Puros militares dictadores. El 99%. Impuestos por la silla por Estados Unidos. A eso ellos le llaman democracia. Ahora, en nombre de la democracia, los montaron a Bukele y a nuevas ideas. Porque es donde vengo aquí a concluir que Estados Unidos, cuando ya no le conviene su derecha, su ultraderecha, la remueve del poder. Porque los que somos de ideas socialistas y entendemos la geopolítica, sabemos que con la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, Estados Unidos tenía la delantera para destruir todos los movimientos revolucionarios armados, civiles, democráticos, de cambio en América y el resto del mundo. No los engañemos, que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se colocó como el imperio número uno. Lo único que tenía una piedra en el zapato, que era la Unión Soviética.
y el campo socialista, que le daba un balance político, económico, militar. Pero cuando se empieza a caer la Unión Soviética en 1989 al 91, Estados Unidos probó sus armas invadiendo a Panamá y matando a miles y miles de panameños y llevándose a su gobierno que lo había puesto, como era el general Noriega, un narcotraficante, dicho por Estados Unidos. Porque ese es el otro tema del narco. Estados Unidos tiene más de 90 millones de adictos a la droga y necesita mantenerlos. Preguntémosle quién es el dueño del narco. ¿Quién es el dueño de los carteles? Como dijo López Obrador el otro día, ¿por qué en Estados Unidos nunca capturan carteles? Pero en las películas de Hollywood, ahí sale. Claro, son películas. En la realidad es otra. A la América Latina la han ocupado como un corredor para el narco. Y es una pandemia que los medios no hablan, especialmente los medios que están ligados con el narco y los dueños, porque es parte del imperialismo, el terrorismo, la guerra, poner sus gobiernos. Ahí estoy hablando ya de geopolítica. El Salvador no es excepción de la geopolítica. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí es donde se aplica, como en este país, divide y vencerás. Estados Unidos sabe que Farabundo Martí era un luchador social, un rebelde que murió por sus ideas queriendo cambiar El Salvador. Después vinieron los problemas internos, no se calmaron de la masacre hecha por los militares de un gobierno, lacayos títeres de Estados Unidos, hasta que nacieron las primeras fuerzas revolucionarias en el mando de Salvador Cayetano Carco, la FPL. Y después vinieron otros grupos y se formó el FMLN. Los que nunca abandonaron al FMLN y han sido de hueso duro, Estados Unidos y la oligarquía salvadoreña. Sabía que esa gente nació para morir por sus creencias. Claro, siempre han habido traidores desde patria. Eso es en todas partes y va a haber. A eso es que Estados Unidos ha querido aplastar en El Salvador. Y para aplastarlo, introdujo a Mauricio Funes y al señor Bukele. Ahora los comparan. Oiga, mire, dos cosas diferentes. El FMLN y Arena nunca han estado revueltos. Claro, se sentaron a negociar para tratar de hacer la paz. Recordemos que venimos desde 1930, represión militar, divisionismo, muerte. Hasta que el FMLN llegó al poder, aunque no soy partidario de Mauricio Funes, pero hizo bastantes cosas buenas también, no se va a negar, no todo fue negativo. Pero ya la espina venía porque Mauricio Funes nunca fue del FMLN. Él siempre fue pro oligarca, pro Estados Unidos. Bukele no, ya viene de cuna de oro. Este nunca ha aguantado hambre, él no sabe qué sufrir. Ustedes lo van a ver en los pueblos, en los parques, en los mercados, en las ciudades, hablándole al pueblo, viendo el hambre del pueblo. No. Él usa el Twitter. Y claro, y tiene sus subordinados medios de comunicación, tuiteros, youtubers, medios de comunicación. Ayer él no había terminado de dar el discurso y ya en internet ya habían que estaban atacando las propiedades
del oligarca y criminal del pueblo albareño, como es cristiano. Así es que eso no, como yo dije, esa guerra entre oligarcas. Bukele contra su misma oligarquía. Así es que eso no me preocupa. Pero sí, lo usa como un show para engañar al pueblo, seguir engañándolo por 4 años. Yo le pregunto a Bukele qué ha hecho en 4 años. Él, los diputados, sus ministros y las alcaldías de Nueva Ideas. Nada. Show, show, propaganda, propaganda. El hospital de perros, ¿a quién le beneficia? A los que aman los perros, los animales. No estoy contra eso. El puente María Chichimilco, como le llame, que solo es de un paso. Las inauguraciones de la carretera, esas las dejó el FMLN. Él ha estado saludando con sombrero ajeno. En lo social que ha hecho nada. Ahora viene después de 4 años, se acordó que tenía que combatir la corrupción. Y eso es lo que tenía que combatir al principio. Combatiendo la corrupción y siendo programas, se iban a terminar las malas. Pero el capitalismo no piensa así, los capitalistas. Ellos piensan al revés. Es usar al ejército, a la policía, golpear, encarcelar, matar. Porque aquí de qué sirve que hayan abogados, jueces, leyes. ¿Para qué? Si ellos tienen la ley en sus manos. Lo que diga Bukele es la ley. No, discúlpenme. Los que somos de izquierda buscamos democracia, luchamos por humanismo, no por intereses económicos. ¿A dónde está el Bitcoin? Nada, solo él y sus allegados que se han hecho ricos con él. Cuando él dice que va a combatir la corrupción, ¿por qué ha dejado ir gente corrupta que estuvo con él y ahora la tiene exiliada, mentiras, escondidas en Italia, etc.? Y muchos. O muchos ministros corruptos lo que ha hecho es apartarlos en lugar de echarlos presos. Ah, la alcaldesa que capturó a la amiga de él, que supuestamente era doctora de él. Bueno, es un problema entre ella y el que ha dejado de alcalde. Por eso, ya reflexionando de todo, del discurso del señor presidente, perdón, el señor Bukele, ayer, 1 de junio, le cambia de tilde, pero lo que está asegurando es un fraude electoral. Porque parece que le teme al 3%. Y yo, ya para terminar, le pregunto, ¿por qué no ha dado datos exactos su ministro y el presidente de los miles de millones que le han entrado desde el 2019? Repito, eso es lo que él tenía que haber hecho. Esto de las amenazas y todo, este es un show. Ay, por Dios. Sí, con lo del estadio se vio. ¿Por qué no capturó a Salume, pues? O incluso su hermano, que era el de deportes. ¿Eh? A los dueños no, agarró sus chivitos allí para estar así, porque así cubren todo esto. Es un show. Salvadoreños, tu hermano fanático en el extranjero, piensa alguna vez en tu país. Piensa que tenemos que hacer patria, pero libre, soberana. Tanto del extranjero como dentro, tenemos que hacer una patria sin dictadores, sin militarismo, sin represión policial. Si aquí educaran al joven, no hubieran maras, si le dieran oportunidad.
Si desde que se construyó la patria hubieran dado buena educación, no tuviéramos lo que tuviéramos los graves índices de criminalidad. ¿A que Estados Unidos nacieron las maras? Pues Estados Unidos es el país número 1 en corrupción, en todos los sentidos. Y Estados Unidos es el que ha llevado la corrupción fuera de su frontera, porque sabe que es una arma. Que el que le obedezca no lo denuncia, pero el que no le obedece lo hace ladrón, narco y en fin de cosas, todo lo que el imperio le pone, sus leyes, porque tanto republicanos como demócratas son caimanes del mismo pozo. Y también sus serviles que tiene en cada país de la América Latina y el mundo. Así que, en conclusión, el show de anoche de la cadena nacional, en conclusión, el señor Bukele lo que ha hecho es decirle, aquí viene el fraude electoral. Ya sea que él se reelija o ponga de uno de sus subordinados. Pero recuerde lo que le digo. Todo es aprobado por la embajada norteamericana, que es el que representa los intereses del imperialismo. Porque desgraciadamente todavía, excepto Nicaragua, América Central, somos colonia norteamericana, directamente o indirectamente. Recuerde las palabras de Hillary Clinton. Vamos a recuperar la América Latina como sea y la vamos a hacer democrática como 1960. Porque la América Latina es nuestra, es nuestro patio trasero. Bajo la administración de Barack Obama. Porque, repito, republicano y demócrata son caimanes del mismo. Aunque ellos están peleando, los intereses del imperio son los intereses del imperio. Aquí simplemente lo que tienen son sus servicios. Civiles, militares, especialmente la oligarquía, la NET y todo aquel empresario que se le arrodille. Y vuelvo a repetir, la cadena nacional es para anunciar este fraude electoral y seguir quitando en el poder a nuevas ideas, que es la nueva derecha o ultraderecha que le conviene al imperialismo o los intereses de la geopolítica negativa del país. Lo único que le pido a los FMLNistas, que ya no los dividamos, que ya no caigamos en ese rollo, divide y vencerá, unámonos, porque es el único partido que nació de la sangre del pueblo, de sufrimiento, y es el partido que Nayib Bukele quiere que se olvide la historia de la lucha de Farabundo y sus seguidores, porque es el único partido que vino a luchar por los principios ideales de liberar a El Salvador, hacerlo una nación soberana, independiente, sin injerencia imperialista y sin que domine la oligarquía, porque la democracia no es para los millonarios, para los ricos o para los que están con él. La democracia es para todo el pueblo. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Recuerden que les bendiga el espíritu del Che Guevara, el espíritu de Monseñor Romero, ese mártir que fue asesinado por la derecha, los perros de la muerte, los militares, con complot de Estados Unidos, según mi punto de vista. Que les bendiga el espíritu de Jesús el hombre. Pero recuerden, viva Farabundo Martí, viva el FMLN, pero lo más importante, leales siempre, traidores nunca. Y ojalá
que por lo menos se permita la libre expresión, que hasta eso ha querido callar, a exiliar o asesinar nuevas ideas con sus aliados. Por el bien del Salvador, analicemos que lo que viene, como dicen en Venezuela, es joropo. Hasta pronto.